Imagínate esto: un león, un burro y un cadáver. Los tres parados juntos al borde de un camino en Israel. El león no ataca al burro, no devora el cuerpo, solo observa. Suena increíble, ¿verdad? Pero esto no es una fábula, es una historia real, oculta entre las páginas del primer libro de los Reyes. Una historia de obediencia, engaño y juicio divino. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría salvarte de cometer el mismo error. Todo comenzó después de la muerte del rey Salomón. Israel, el gran Reino Unido, se dividió en dos. Al sur quedó Judá, gobernado por Roboam, hijo de Salomón. Al norte, Jeroboam tomó el trono de Israel, pero Jeroboam tenía miedo. Pensaba: si la gente sigue yendo a Jerusalén a adorar, volverán su corazón al rey de Judá y me matarán. Así que tomó una decisión radical. Levantó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Les dijo al pueblo: aquí están tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Y así comenzó una nueva religión. Una religión falsa, con altares falsos, sacerdotes falsos, y una espiritualidad que solo aparentaba devoción, pero que en realidad alejaba al pueblo del verdadero Dios. Pero Dios no se quedó en silencio. Desde Judá, el Señor levanta a un joven profeta. No sabemos su nombre, solo que recibió una orden clara: ve a Betel, profetiza contra el altar, no comas pan, no bebas agua, no regreses por el mismo camino. Y el profeta obedeció. Salió solo, cruzó caminos polvorientos. El sol ardía sobre su cabeza, pero su corazón estaba firme. Llevaba un mensaje que haría temblar reyes. Al llegar a Betel, lo encontró: el altar falso. Allí estaba Jeroboam, rodeado de sacerdotes quemando incienso. Y entonces el joven alzó su voz: «Oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí que un hijo nacerá a la casa de David. Su nombre será Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y huesos humanos serán quemados sobre ti». La multitud se quedó en silencio. Nadie se atrevía a moverse. Y de pronto, una señal. El altar se resquebrajó. Las cenizas se derramaron al suelo. Un estruendo cortó el aire. Todos retrocedieron asustados. La profecía no solo había sido dicha, había sido confirmada al instante. El rey Jeroboam, furioso y humillado delante del pueblo, extendió su mano y gritó: «¡Arréstenlo!». Pero en ese mismo instante, su brazo se le paralizó. No podía moverlo, ni subirlo, ni bajarlo. Quedó rígido, como piedra. El terror se apoderó del rey. Ya no era el gobernante poderoso de Israel. Ahora era solo un hombre vulnerable, impotente, y a merced del Dios al que había despreciado. «Por favor, intercede ante tu Dios y ora por mí», suplicó a aquel mismo profeta al que quería capturar. El joven profeta no dudó, oró con sinceridad, y Dios restauró el brazo del rey. Jeroboam quedó asombrado, conmovido, intentó recompensarlo. «Ven conmigo a mi casa, come pan, te daré un regalo». Pero el profeta fue firme: «No iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor, y debo regresar por otro camino». Su fidelidad era absoluta. No se dejó seducir ni por el poder ni por el favor del rey. Dio media vuelta y desapareció por otro sendero. Pero esta historia aún no termina, porque en Betel alguien más lo estaba observando. En la misma ciudad de Betel vivía un anciano profeta. Ya no era conocido ni activo en el servicio de Dios. Su tiempo había pasado, pero ese día sus hijos llegaron a casa agitados. Le contaron lo que habían presenciado: el altar roto, la profecía, el brazo del rey paralizado y luego restaurado. Todo a manos de un hombre joven, venido de Judá. El anciano se levantó de inmediato. Algo se encendió en él. ¿Celos? ¿Curiosidad? ¿Una necesidad de sentirse aún útil para Dios? ¿Por qué camino se fue?, preguntó. Montó su asno y salió al encuentro del joven profeta. Recorrió el camino hasta encontrarlo, descansando bajo una encina. Solitario, tranquilo, como si ya todo hubiera terminado.
El anciano lo saludó con amabilidad. ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? El joven asintió. Ven conmigo a mi casa y come pan. Pero el profeta fue fiel a su orden. No puedo. Dios me dijo, no comas pan, no bebas agua, no regreses por el mismo camino. Entonces, el anciano dijo algo que lo cambió todo. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma y beba. Pero era mentira. Sí, una mentira, pronunciada por alguien que decía hablar en nombre de Dios. Y el joven profeta le creyó. Fue con él. Se sentó a la mesa, comió pan, bebió agua, y entonces, mientras aún estaban en la comida, una palabra profética real descendió, pero no al joven, sino al anciano. El rostro del viejo cambió, se volvió pálido, tembloroso. Así dice el Señor, por cuanto has sido rebelde a la palabra de Dios y no guardaste el mandamiento que te fue dado, tu cuerpo no será sepultado con tus padres. El ambiente se volvió pesado, el pan dejó de tener sabor, el agua se volvió amarga, la sentencia estaba dada y no habría regreso. El silencio que siguió a esa profecía fue absoluto. El joven profeta bajó la mirada. El anciano no dijo más. No había nada que explicar. Ya no se trataba de comida ni de descanso, sino de juicio. Al amanecer, el joven se preparó para marcharse. El anciano le preparó el asno. Lo ayudó a montar, como si aún pudiera reparar lo irreparable. El camino de regreso era distinto al de ida, pero el destino era el mismo: obedecer o enfrentar las consecuencias. Mientras avanzaba entre caminos polvorientos, árboles dispersos y miradas lejanas, una sombra lo acechaba. No era un ejército, ni un emisario del rey. Era un león, y no un león cualquiera. Este no rugía, no acechaba como lo hacen los cazadores naturales. Simplemente apareció en el camino y se abalanzó sobre él. Lo mató. Pero aquí viene lo que vuelve esta historia absolutamente única. El león no devoró el cuerpo, tampoco atacó al asno. El león se quedó ahí, inmóvil, de pie junto al cadáver y al burro, como un guardián, como un testigo, como si Dios mismo lo hubiera dejado ahí como una señal para todos. Los hombres que pasaban por el camino vieron la escena. Se detuvieron asombrados. Corrieron de regreso a Betel con la noticia: el profeta de Judá ha muerto, y un león está de pie junto a su cuerpo y al asno, sin tocarlos. El viejo profeta escuchó y supo, no necesitó más detalles. Comprendió que se había cumplido lo dicho por Dios. Lloró, no de sorpresa, sino de culpa. Montó su propio asno y fue al lugar del suceso. Lo vio con sus propios ojos: el cuerpo tendido, el burro inmóvil, el león aún de pie, sin tocar nada. Descendió, se arrodilló y exclamó entre lágrimas: ¡ay, hermano mío! Con reverencia levantó el cuerpo, lo colocó sobre su asno, lo llevó de regreso a Betel. La procesión fue silenciosa. El anciano profeta avanzaba con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Atrás quedaba el camino, el león, ya desaparecido, y el testimonio de una tragedia provocada por una sola decisión: desobedecer la voz de Dios. De vuelta en Betel, el anciano prepara una tumba en su propio sepulcro familiar. No era una tumba cualquiera, era la suya, y ahora la compartiría con aquel joven profeta. Lo enterró con honor, con dignidad y con profundo remordimiento. Cuando muera, les dijo a sus hijos: sepúltenme junto a este hombre, porque lo que él profetizó ciertamente se cumplirá. ¿Quién era este anciano? ¿Por qué mintió? ¿Qué lo llevó a arrastrar al joven a la muerte? La Biblia no lo dice con claridad, pero su actitud final revela algo importante. Reconoció el poder de la palabra de Dios, y aunque su mentira tuvo consecuencias, su respeto por la verdad del mensaje fue real. Y Jeroboam cambió, se arrepintió. La historia nos dice que el rey continuó en su camino perverso, haciendo sacerdotes a cualquiera que quisiera. No escuchó, no reflexionó, no temió.
El altar había sido rasgado, el brazo paralizado y restaurado, el profeta muerto por desobedecer, el león testigo del juicio. Y aún así, Jeroboam no cambió. Aquí, la historia se vuelve espejo, porque no se trata solo de un profeta ni de un rey, se trata de ti y de mí. ¿De cuántas veces ignoramos la voz de Dios por escuchar otras más suaves, más convenientes? De cómo una aparente buena intención puede ser el camino hacia la ruina. Y sobre todo, de cómo la obediencia importa. No solo en lo grande, también en lo pequeño. Porque Dios habla, y cuando lo hace, espera ser escuchado y obedecido. Si te gustó esta sorprendente historia bíblica y su hermoso mensaje de obediencia a Dios, suscríbete y dale me gusta para más contenido bíblico. Que tengas un hermoso y bendecido día. Hasta la próxima.